Buenas tardes. Vamos a realizar el grupo integrador de anemias. Tenemos un grupo que preparó un caso clínico muy interesante. La idea es que ellos van a hacer la exposición y en la medida que va pasando la exposición o al final de la exposición tenemos el placer de tener aquí como invitado especial al doctor Jaime González, que es egresado de esta facultad de pregrado y es hemato-oncólogo, especialista pues en problematología, oncología, entonces va a aclarar muchos de los conceptos y pues ha sido también médico de la paciente. Tengo entendido que alguna vez puedo atender. Entonces, pues gracias doctor González por asistir y esperamos pues que aprendamos mucho ahora. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. En nombre de los integrantes del núcleo integrador de síndrome. En nombre de los integrantes del núcleo integrador de síndrome anímico 2017, les damos la bienvenida a este espacio educativo y nuestros más sinceros agradecimientos por la compañía y apoyo para la realización de este. En especial a los doctores Carlos Javier Valencia, Luis Miguel Arredondo y Rodrigo Campo, quienes nos han orientado. También agradecemos la presencia del doctor Jaime Alberto González, especialista en hematología y oncología. El desarrollo de este se llevará a cabo a medida que la paciente va consultando a lo largo de su vida y alrededor de los hallazgos encontrados en ella se expondrá la temática. Además, a medida que se terminen los momentos, se hará una pregunta. Por tanto, al finalizar el núcleo, también se habrá realizado el quiz correspondiente. Bueno, entonces para dar inicio con vamos a comenzar con su definición. El síndrome anémico se define como la reducción de la masa total en los eritrocitos circulantes, lo que lleva a la reducción de la capacidad de transportar el oxígeno y a una hipoxia tisular, además de la fatigabilidad de los tejidos. Entonces, ¿qué determina que un paciente tiene anemia? El nivel de hemoglobina, hematocrito y recuento de glóbulos rojos, los cuales van a estar disminuidos. ¿Esto quién no lo va a determinar? Un cuadro hemático. Además, tenemos otros parámetros que nos van a ayudar a clasificar la anemia, como son los reticulocitos, que es el número de eritrocitos inmaduros en sangre, que lo que nos va a decir es si la médula ósea está compensando o no esta disminución de glóbulos rojos. El volumen corpuscular medio nos va a indicar el tamaño de estos. La hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media nos dirá la cantidad de hemoglobina que contienen los eritrocitos y de acuerdo a esta, su coloración. El índice de distribución eritrocitaria lo que nos dice es si hay diferencia en los tamaños y de acuerdo a esto, entonces si es así, lo denominaremos anisocitosis. Entonces, según el índice de reticulocitos corregidos, vamos a clasificar las anemias según su etiopatogenia. El índice de reticulocitos corregidos no es más que un ajuste entre los reticulocitos y el hematocrito. De acuerdo a esto, tenemos anemias regenerativas, donde el número de reticulocitos va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque la médula ósea está compensando. Entonces, esto va a ser ocasionado porque hay una pérdida de sangre o hay hemólisis de los eritrocitos. En las regenerativas, por el contrario, van a estar disminuidos. ¿Por qué? Porque hay un trastorno en la médula ósea, ya sea en su producción o en su maduración. Morfológicamente, entonces, según su tamaño, vamos a tener eritrocitos microcíticos, normocíticos o macrocíticos. Y de acuerdo a la hemoglobina o su coloración, vamos a tener eritrocitos hipocrómicos, normocrómicos e hipercrómicos. Bueno, ampliando un poco sobre las anemias, según su etiopatogenia, tenemos las anemias por pérdidas. Estas se van a clasificar en agudas y crónicas. Las agudas son generadas por un cuadro hipovolémico, generalmente por un traumatismo, donde va a haber una pérdida macroscópica y evidente. En las crónicas, al contrario, la pérdida es microscópica y oculta, porque hay un déficit en los depósitos de hierro y es ocasionada por lesiones del tubo digestivo, trastornos ginecológicos o hematuria. En las anemias por destrucción o anemias hemolíticas, tenemos que va a haber una reducción en la vida media de los glóbulos rojos. Va a haber un aumento en la concentración de eritropoyetina y por ende
de la eritropoyesis y va a haber una acumulación de la degradación de los productos de la hemoglobina. Esto nos va a llevar a un aumento de la bilirrubina indirecta y a ictericia. Dentro de estas anemias entonces tenemos la esferocitosis hereditaria, las talasemias, las hemoglobinopatías, las reacciones autoinmunitarias. Además, esta hemólisis puede ser extra o intravascular y puede ser generada por que hay un trastorno intracorpuscular o extracorpuscular, que quiere decir que la alteración del eritrocito puede estar dentro de él o en su superficie. Dentro de las anemias por disminución de la producción a regenerativas o hipoproliferativas, tenemos que hay un descenso en la producción o un defecto en esta, lo que nos va a llevar a una eritropoyesis ineficaz. Esta puede ser por una causa primaria, como en la anemia plástica, la mielodisplasia y la eritroblastosis, y secundaria, porque hay una infiltración neoplásica, granulomatosis o fibrosis, leucemias, anemia por enfermedad crónica. Otras de las anemias que hacen parte de este grupo son la talasemia, las anemias por la anemia de Fanconi, la ferropénica, la sideroblástica, la perniciosa. Estas últimas son producto de un déficit nutricional y nos vamos a ayudar para el diagnóstico de estas por otros paraclínicos como son el hierro sérico, la ferritina sérica, función renal, tiroidea o un aspirado medular. En las anemias según su morfología, entonces tenemos que hay eritrocitos según la concentración de hemoglobina, hipercrómicos, normocrómicos e hipocrómicos. Estos entonces van a tener poca cantidad de hemoglobina y van a ser pálidos, mientras que estos van a tener más hemoglobina, entonces van a estar hipercoloreados. Según su tamaño, de acuerdo al volumen corpuscular medio, tenemos macrocitos, normocitos y microcitos. Entonces las anemias van a seguir un patrón morfológico. Estas van a ser microcíticas hipocrómicas como la ferropénica, la talasemia, la anemia por enfermedad crónica o la anemia sideroblástica. Normocíticas normocrómicas como las anemias por pérdida, aplásicas, hemolíticas. Y macrocíticas hipercrómicas como la megaloblástica, perniciosa, los síndromes mielodisplásicos, entre otros. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los factores predisponentes. Entonces, vamos a empezar por los bebés y los niños. Ellos necesitan mayor cantidad de hierro para poder desarrollarse. Hay que tener en cuenta que después del embarazo, ellos tienen una reserva de hierro hasta 6 meses aproximadamente. Ya después de ello depende de la dieta de la mamá. Muchas veces esta dieta se limita solamente a leche, por lo que hay que tener también en cuenta que la leche contiene muy poco contenido de hierro. Entonces, pues puede tener un déficit de tal y ser más propenso a desarrollar anemia. Según el género, tenemos que las mujeres son más propensas también a tener anemia, ya sea por los periodos abundantes o por el estado de embarazo, ya que al aumentar su volumen circulatorio y pues para el desarrollo de su bebé también necesita mayor cantidad de hierro. Los adultos con sangrado interno, ya sea por problemas gastrointestinales o neoplasias, pues pueden tener a través del tiempo pues sangrados, por lo tanto pérdidas de hierro. Otros factores como infecciones, sustancias tóxicas, medicamentos pueden llevar a la destrucción de glóbulos rojos o a la disminución de tal o incluso hemorragias. Según el origen geográfico de la etnia, encontramos que los afroamericanos son más propensos a tener deficiencia de glucosa 6-fosfata deshidrogenasa y anemia de pranocítica, y los de raza blanca, esferocitosis hereditaria. Enfermos crónicos, ya sea por enfermedad renal crónica, por enfermedad hepática o por alguna neoplasia, pues son más propensos a tener anemia por enfermedad crónica. Problemas económicos, ya sea por la limitación de su dieta, porque digamos van a tener pues déficit de hierro, vitaminas B12, ácido fólico, que los puede pues, llevar a una anemia ferropénica o anemia megaloblástica. Los trastornos intestinales, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca o incluso una resección de parte del intestino delgado puede llevar a síndromes de malabsorción y tener anemias de las que mencioné anteriormente. Y los antecedentes familiares de hemoglobinopatías
entre las más importantes, las talasemias y la anemia de pronocítico. Dentro de la clínica encontramos pues, los síntomas generales como astenia, cefalea, palpitaciones, disnea por esfuerzos, entre otros. La mayoría de los adolescentes pueden permanecer asintomáticos o pues si presentan algún síntoma van a ser como pues, menos fuertes que para un adulto. Y pues, también pueden estar asociados a otras infecciones o alguna otra enfermedad y presentar fiebre, cefalea intensa, dolor torácico, pérdida de apetito, sudores nocturnos, entre otros. Bueno, entonces, ¿qué vamos a encontrar al examen físico de un paciente con anemia? Miramos la coloración de su piel. Esta puede ser pálida, ictérica o con petequias. La ictericia nos va a indicar un trastorno hemolítico, mientras que las petequias nos indican que la anemia va a estar asociada a trastorno de las plaquetas. Las uñas pueden estar débiles y con estriaciones. La lengua puede estar depapilada, roja y dolorosa, principalmente cuando hay un déficit de vitamina B12 o de hierro. Y adenopatías principalmente nos va a indicar una enfermedad de base como un síndrome linfoproliferativo, al igual que la esplenomegalia. Pero la esplenomegalia también indica anemias hemolíticas. El dolor en el esternón nos va a indicar una infiltración de la médula ósea. Y el examen cardiovascular podemos encontrar soplos eyectivos por la compensación del flujo. Dentro de las complicaciones tenemos que tener en cuenta que pues, la mayoría son por hemorragias. Entonces, cuando la hemorragia es cuando hay pérdidas entre el 10 y el 15%, el paciente puede presentar signos de inestabilidad vascular. Cuando son entre el 30%, muchas veces pues, ya los mecanismos de compensación no son suficientes, por lo que el paciente va a preferir estar en decúbito y presentará hipotensión postural y taquicardia. Y cuando las pérdidas son mayores del 40%, el paciente presentará signos de choque hipovolémico como confusión, diaforesis, disnea, taquicardia, hipotensión, entre otros, y también puede disminuir el riego sanguíneo a sus órganos, por lo que requiere de una reperfusión inmediata porque puede llevar a la muerte. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Entonces, primero la vamos a confirmar por medio del laboratorio, como es el cuadro hemático. Luego vamos a evaluar su gravedad y el riesgo de complicaciones. Diagnosticamos su causa y la enfermedad asociada. Tratamos tanto la anemia como la enfermedad de base. Entonces, tenemos, de acuerdo al cuadro hemático, según los parámetros que se han mencionado, según un estudio de aporte de hierro y un examen medular. Y ya por último, pues tenemos el estudio de sangre, que podemos encontrar esferocitos, que son glóbulos rojos que pierden su biconcavidad y se vuelven esféricos. Los podemos encontrar en la esferocitosis hereditaria, déficit de glucosa 6-fosfatideshidrogenasa y anemia hemolítica autoinmune. Los ovalocitos, que son glóbulos rojos alargados con sus extremos redondeados, y los podemos encontrar en eriptocitosis hereditaria, anemia megaloblástica y anemia ferropénica. Los estomatocitos, que son glóbulos rojos que tienen una hendidura central que parece una boca. Los encontramos en estomatocitosis hereditaria, intoxicación alcohólica y anemia ferropénica. Los dianocitos, que son glóbulos rojos hipocrómicos, pero contienen una hiperpigmentación central, y los podemos encontrar en las talasemias, anemia ferropénica y déficit de Leucad. Los dacreocitos, que son glóbulos rojos en forma de lágrima, los encontramos en anemia mieloptísica, beta-talasemia y anemia megaloblástica. Los acantocitos, que son glóbulos rojos con proyecciones protoplasmáticas de forma irregular que le dan como un aspecto espinoso, y los podemos encontrar en acantocitosis hereditaria, hepatopatías y anemia ferropénica severa. Los equinocitos también presentan sus proyecciones, pero son de forma regular, y los podemos encontrar en anemia microangiopática, déficit de piruvato quinasa y enfermedad renal crónica. Los esquistocitos son glóbulos rojos deformados por trauma mecánico al pasar por capilares anormales. Los podemos encontrar en coagulación intravascular diseminada, púrpura trombótica trombocitopénica y síndrome hemolítico urémico. Y por último tenemos los neumocitos, que son glóbulos rojos que pierden parte de sí por una célula fagocítica, y los podemos encontrar en síndrome talasémico,
anemia hemolítica autoinmune y deficiencia de glucosa 6-fosfato. Gracias.